De verdad que es un placer. Soy Manuel Villalobos, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de aquí de los Estados Unidos y Canadá. Y les quiero dar la bienvenida a todos y a todas a esta plataforma. Y es de verdad un gusto escuchar voces con diferentes acentos, diferentes caras, que ya nos vamos reconociendo algunas por el caminar. Y este día tengo el privilegio de presentarles al hermano Hugo Cáceres, a Guinet. Él es peruano, él es hermano de los hermanos cristianos. Primeramente, él había trabajado como educador, después entró a la vida religiosa y su amor a la enseñanza y a la palabra de Dios también lo llevó a especializarse en estudios sagrados, siendo el primer peruano en obtener la Magíster en Sagradas Escrituras por el Instituto Bíblico de Roma, y ha sido profesor en varios institutos importantes de Perú. Y bueno, yo sé que también tiene muy buena relación con un biblista que yo admiro y quiero mucho, uno de los biblistas de Eduardo Arens. Y también el hermano Hugo ha trabajado mucho con los jóvenes en varias experiencias de varios países. Y bueno, hoy está con nosotros. Yo sé que yo le leí un libro a él que me gustó muchísimo y que de alguna manera me inspiró también para entrar por estos caminos de la masculinidad. Creo que su libro era Jesús el varón o el varón. No quiero decir el gran varón porque van a decir la canción de esta canción salsera. No, pero era Jesús el varón, creo, si no mal recuerdo, que lo publicó Verbo Divino. Si no, él ya nos estará dando más información. Hermano Hugo, gracias por venir, gracias por tu tiempo, gracias por traer toda tu sabiduría con nuestra gente. Estamos aquí para escucharte. Sé bienvenido y siéntete libre de compartir algo más de tu historia si tú lo crees necesario. Vamos a darle un aplauso virtual, ¿verdad? Sí, por lo menos. Ahora sí, muy bien, disculpen, sí. Buenas noches, sí que gusto escuchar todos los acentos de América y de España. Así que encantado de estar con ustedes. Entonces ya me dieron también el comando para compartir la pantalla y vamos a empezar. Entonces, esto va a ser un banquete en toda la semana, ¿no? Pero a mí me corresponde, por ser el primer día, afinar algunos conocimientos, diríamos, de inicio, temas que tienen que ver con asuntos generales, ¿no? El contenido de esta conferencia va a ser la masculinidad de José, pero necesitamos algún conocimiento previo para estar en la misma página de lo que significa estudiar el tema desde la perspectiva de género. Es una perspectiva, así como hay una perspectiva intercultural, una perspectiva social, una perspectiva que hace hincapié en distintas áreas. En este caso es una perspectiva de género. Y lamentablemente a veces el término género, este enfoque, es vilipendiado llamándolo ideología de género, como si cualquier otra perspectiva no tuviera también un contenido ideológico, ¿no? Es decir, es el mundo de las ideas y por lo tanto corresponde darle valor académico a la perspectiva de género. Y de hecho está en los estudios bíblicos desde hace 25 años por lo menos, ¿no? Entonces, voy a ver algunas cosas que algunos me van a disculpar los que ya conocen el tema y dirán, bueno, Hugo, vamos al plato de fondo, pero creo que es bueno acomodarnos, diríamos, con un vocabulario que sea común a todos, ¿sí? Cuando hablamos de género, estamos hablando de una realidad que se apoya en la realidad física y psíquica del sexo, ¿no? Antes
el partero, la obstetriz, etcétera, cuando levantaba al niño dice, es un varón. Bueno, esa es la realidad física. Y va a corresponder después en el crecimiento, en la madurez, a una realidad también psíquica, un modo particular de pensar, un modo en el cual está organizado el cerebro que corresponde a los varones. Pero género es la construcción social que acompaña la realidad física, pero no siempre. Es en el 99% de los casos, pero hay un porcentaje mínimo donde no se puede identificar el sexo de una persona. Son casos muy raros, ¿no? Pero en la mayoría de las realidades, el género es una artificialidad propia de cada cultura que adjudica algunas conductas, adjudica algunas dimensiones de la vida social a los sexos, diríamos, de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, que se elija el color rosado para las niñas y el azul para los niños es una convención absolutamente creada por el ser humano, es una creación cultural, ¿no? Entonces, con esa idea vamos a ir avanzando, ¿no? Porque al final mi hipótesis es que Jesús desafió la construcción de género que le correspondía y que la cultura del siglo I en el judaísmo le adjudicaba. Bien. Voy a citar varias veces la escritura para que podamos reconocer cómo aún dentro de la Biblia los principios de género han ido evolucionando, ¿sí? Han ido transformándose, ¿no? Por ejemplo, eso es Corintios, y había la primera de Corintios, y había una discusión en esta comunidad cristiana que era griega, con algunos judíos también judeo-cristianos, y las mujeres eh, eh, no se cubrían el cabello en las reuniones, y como práctica de la sinagoga quería imponerse eso en el contexto griego. Y Pablo, cuando está hablando de este problema de la presencia de las mujeres en la comunidad cristiana, son griegas, entonces eran mucho más liberales, diríamos, que las judías, no se cubrían el cabello en presencia de otros varones. Pablo va a usar este argumento que es totalmente cultural, ¿no? Pablo va a decir, no es la naturaleza misma la que nos enseña que para el varón es deshonor el cabello largo, mientras para la mujer es una gloria. Falso, Pablo. No es la naturaleza misma, es la cultura la que ha creado, diríamos, estas realidades. Entonces, yo encontré en internet, acá hay un caballero joven, le queda muy bien acá en el Perú decimos la cola de caballo, entonces le queda muy bien recogida, etcétera. Y esta es una cantante irlandesa y ella se afeitó la cabeza, ¿no? Y también destaca de alguna manera sus rasgos, ¿no? Hace más grandes sus ojos. Entonces ella estéticamente ha preferido, ¿no? Raparse, ¿no? Entonces, fíjense ustedes estos conceptos culturales, cómo se filtraron al mundo religioso y después por mucho tiempo se convierten en parte de la doctrina cristiana, ¿sí? Siendo elementos culturales y debemos reconocerlos como tales, es decir, transitorios, modificables, cambiables. Dentro de la misma escritura, fíjense, lo que acabo de leer es del Nuevo Testamento. Ahora voy a leer algo del Antiguo Testamento y se dice algo de un varón que es muy interesante. Es Absalón, es uno de los hijos de David, ¿no? No había en todo Israel nadie tan hermoso como Absalón. Entonces, quiere decir que el autor
se ha admirado de la belleza masculina de Absalón, ¿no? Ni tan celebrado por todos, pues desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no había en él defecto alguno. ¿Sí? Cuando se cortaba el cabello, y lo hacía cada año porque le pesaba demasiado y se lo tenía que cortar, su cabellera llegaba a 200 ciclos según la balanza real, es decir, más o menos unos 40 kilos, lo cual realmente su cabello habría sido la envidia de los fabricantes de shampoo, ¿no? O de productos para el cabello. Y él, identificándolo de alguna manera, podríamos decir que él era lo que se llama ahora un metrosexual, es decir, un hombre que tiene mucho interés en su aspecto externo. ¿Sí? Ahora, en el siglo XXI, no nos asombra, pero hubiera llamado la atención en otras situaciones, pero aparentemente al autor bíblico no fue algo que lo contuvo para hacer estos comentarios. Ustedes ojalá que sigan leyendo la historia porque el cabello este le trajo malas consecuencias. Vamos acercándonos a un concepto de masculinidad. Es la construcción social cambiante que los varones estamos exigidos a asumir para cumplir un rol que la sociedad espera de nosotros. ¿Ya? Esta es una imagen de Jacob y sus 4 esposas. 2 esposas son hermanas y 2 son esclavas, la esclava de cada una de las hermanas, ¿no? De Lía y Raquel. Pero la expectativa sobre el varón en la antigüedad, y yo diría hasta que hubo posibilidad de controlar la natalidad, era la procreación, es decir, demostrar que él podía tener muchos hijos, ¿no? Y aunque ahora se reconoce que este número simbólico de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Era para después para acomodarlo al número de las tribus, vamos a suponer que la fertilidad masculina estaba en juego, es decir, era un modo de comprobar que estaba respondiendo a las expectativas sociales, ¿sí? Otra expectativa social es el sostenimiento. Él es el que debe, el varón es el que debe sostener la familia, apoyarla económicamente. Él debe ser el jefe de la familia, él debe liderar en las decisiones, ¿sí? Y ahora en el resto de la semana todo esto se lo podemos aplicar a José, ¿no? De qué manera él va cumpliendo las expectativas y en qué manera no cumple las expectativas. Voy a otro personaje del Antiguo Testamento. Hay varios. Abimelech es un nombre muy común. Entonces, este es del libro de Jueces, ¿no? Se dice, ¿no? De este señor, se dirigió a un lugar, la sitió y se apoderó de ella. Era un guerrero. Había una torre fortificada en el centro de la ciudad donde se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los principales de la ciudad. Aseguraron los cerrojos y se subieron a la terraza de la torre. Abimelech llegó hasta la torre para atacarla y se acercó a la entrada de la misma con la intención de incendiarla. Lo que es un modo de guerra de la antigüedad, sitiar una ciudad siempre en las partes más altas del territorio. Pero entonces una mujer lanzó sobre la cabeza de Abimelech una piedra de molino. Supone podría ser una piedra más o menos de 5 kilos. Si la levantó, diríamos, ella sobre la muralla, debió ser como una piedra de molino para moler harina lo suficiente. Y hay muchas muestras en museos que tienen objetos del siglo I, ¿no? Es una piedrita que se mueve de esa manera. Y le fracturó el cráneo. Él llamó de inmediato a su joven escudero. Miren ustedes la rapidez de la reacción y le dijo, saca tu espada y remátame, para que nadie diga de mí, una mujer lo ha matado. Su escudero lo traspasó y él murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech había muerto, se fueron cada uno a su lugar.
Entonces, fíjense ustedes, acá es lo que se pone en juego, es un valor que ha sido reconocido ya en los estudios bíblicos, que es el sentido de honor. ¿Sí? Es decir, detrás de la construcción de la masculinidad reposa un sentido de honor muy poderoso que tiene normas muy precisas. Por ejemplo, que una mujer no podría pegarle, dañar, menos aún matar a un varón, porque eso disminuiría la imagen de su personalidad. Entonces, como somos muchos latinoamericanos y en América Latina se acuñó el término machista, nosotros sabríamos muy bien que en una conversación de varones, una mujer podría estar llorando y decir, mira, mi esposo me dio una cachetada, me ha lastimado, y recibe apoyo, colaboración de el grupo que la rodea. Pero un hombre no puede decir, mi mujer me ha tirado una cachetada, porque sería el hazme reír de la situación. Entonces, este sentido de honor es tan poderoso que en este caso, ¿no? Donde él seguramente con una piedra de molino en la cabeza no tenía más opción que morir pronto, se prefirió, ¿no? Bueno, remátame, pero que me remate un hombre, que no digan que una mujer me ha matado. En este campo es muy interesante porque el sentido de honor va a estar también en juego en el caso de José, ¿no? Porque el sentido de honor era respaldado por, tiene la capacidad de colocar a la mujer en su lugar, tiene la capacidad también de controlar que en su hogar ninguna mujer soltera salga encinta antes del matrimonio, o tiene la capacidad de controlar que su mujer no sea adúltera, ¿no? Entonces, esto que es esencial en el relato de José va a ser desarrollado por alguno de mis colegas, pero aquí fíjense ustedes, es un buen ejemplo para ilustrar el tema del honor masculino. También como varones latinoamericanos, y yo creo que también en España, nosotros hemos recibido el mensaje de niños, cualquiera de los varones puede haberlo escuchado aquí, seguro cualquier varón que tiene más de 30 o 40 años, los hombres no lloran, ¿no es cierto? Y este sería también, el hombre no llora porque está en juego su honor, el sentido de honor. Y este valor ha sido bien identificado en la cultura mediterránea, de donde Jesús provino y donde fue educado con algunos patrones propios. Yo diría que al menos hay dos casos en los cuales Jesús llora, ¿no? Frente a la ciudad, ¿no? Que es como un llanto profético, porque él ve la ciudad destruida, y también llora cuando le comunican la muerte de Lázaro. Entonces, fíjense ustedes, esto que resultaba deshonroso en el Mediterráneo, Jesús, diríamos, lo explicitó, dejó que sus emociones, ¿no?, se demostraran. No sabemos si con vergüenza o no, pero es una cosa que si los evangelistas llevaron nota de esto, es que eran conscientes de esta situación. Este tema de que los hombres no lloran es muy cambiable. Aún aquí en mi país, que es una gran variedad de culturas andinas, mestizas, afro-peruanas, algunas admiten el llanto del varón. Entonces, aún no es que un país sea uniforme, ¿no? Dentro de las culturas hay una serie de variantes. Voy a ilustrar también, antes de pasar a otro tema de género, es para escribir este libro que mencionó el padre Manuel, Jesús el varón. Yo tuve que investigar, gracias a Dios, en una biblioteca muy buena de Michigan,
una cantidad de textos antiguos, tanto del mundo helénico como del mundo judío. Entonces tenía la posibilidad de disfrutar eso por un par de años. Entonces, fíjense, Tales, que es Tales de Mileto, el filósofo, ¿sí? Decía que había 3 gracias por las que agradecía a la fortuna. Primero, que nací en el género humano y no como una bestia. Luego, que nací hombre, no mujer. Tercero, griego, no bárbaro. ¿Sí? Pero simultáneamente en el mundo judío, aunque este texto es mucho más moderno, es la Mishnah, en el tratado Berakot, un rabino afirma: bendito seas tú por no haberme hecho gentil, mujer ni ignorante. ¿Por qué cito estos dos textos? Porque el ambiente cultural donde vive, se educa Jesús y donde crece el cristianismo era realmente, diríamos, ser mujer era una desventaja. Ahora nadie lo diría, ¿no? Nadie lo diría esto en Noruega, donde hay un porcentaje de más mujeres que ganan sueldos superiores a varones, etcétera. Pero tampoco nadie lo diría si quiere ser políticamente correcto en una sociedad como la nuestra, ¿no? Aunque sabemos que esto tiene fisuras y las mujeres sí tienen una serie de desventajas. Pero lo que quiero aquí es apuntar cómo la construcción de la masculinidad y la feminidad resultaban muy favorables a los varones, es decir, ya por idiosincrasia. Es decir, que es bueno que hemos nacido varones, ¿no? Yo creo que, no escuché a nadie de Colombia, pero creo que hay una cumbia que dice: bendita sea mi mamá por haberme parido macho, ¿no? Pero no estoy, a lo mejor existe, ¿ya? Bueno, ¿por qué? En los estudios de género se habla de las ventajas del género, ¿sí? Es decir, los privilegios que vienen con el género mismo, ¿no? Y que obviamente es algo que nadie quiere perder, ¿no? Es decir, es difícil competir en esta, diríamos, en este mundo con más ventajas o menos ventajas, ¿ya? Y voy a agregar otro tema que es eh, el de, dentro de los estudios de poder, es decir, son estudios sociales, se estudia en las universidades, ¿no?, una teoría del poder. En esos estudios sociales, lo que se dice es: miren, el género masculino goza de algunos privilegios, algunas ventajas, ¿sí? Y la sociedad, donde esto es efectivo, común, nadie lo juzga, resulta obvio para todos, se llama patriarcado, que es un término que ustedes conocerán. Y nosotros actualmente vivimos en un patriarcado. Se dice que desde la edad de hierro el ser humano fortaleció, diríamos, este sentido del patriarcado. No sabemos si existió otro, es solamente una leyenda, ¿no? Pero dentro del patriarcado hay algunas ventajas religiosas. Entonces, se construye sobre el sexo, el género, se construye el patriarcado, pero dentro del patriarcado hay algunas masculinidades que tienen más ventajas que otras. Por ejemplo, esta es una escuela musulmana, es una escuela islámica, ¿no?, donde solamente asisten varones. Eso es igual que un seminario católico para ordenarse, ¿no?, que hay algunas mujeres que estudian en seminarios, pero no es para ordenarse. Entonces, estas personas que viven en un patriarcado que podría ser realmente a veces mucho más fuerte que el occidental, ¿no?,
empiezan a teorizar y empiezan a hacer, nosotros decimos teologizar, es decir, pensar teológicamente que estas ventajas son connaturales a la creación y que Dios quiere esa realidad como es, ¿no? La masculinidad hegemónica del mundo occidental por excelencia atribuye más ventajas al hombre blanco, al hombre que es heterosexual y que no tiene necesidades especiales. Ya, por ejemplo, si fuera una persona que usa una silla de ruedas o que tiene que comunicarse con lenguaje de señas, ya ha perdido ventajas en el mundo, en el patriarcado, porque no puede hablar, no puede comunicarse de la misma manera que se comunican los demás. Y acá hay un tema muy interesante, que es el hombre tiene capacidad de hablar, de definir, de articular un lenguaje, ¿sí? Por eso el padre Manuel está estudiando el silencio de José. Yo les adelanto algunas cositas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque el hombre es el que tiene capacidad de decir una palabra. De hecho, nosotros decimos palabra de hombre. Aunque en Chile una vez yo escuché palabra de mujer. ¿Sí? Bueno, y si es heterosexual, lo cual dejaría a todos los homosexuales, que serían casi el 8% de la población, con menos ventajas respecto de los otros, aunque sea homosexual blanco y sin ninguna necesidad especial. Bueno, y puse un ejemplo, ojalá que eso no altere a algunos que me escuchan que son republicanos, pero Trump representaba muy bien esta personalidad. Vieron ustedes que él podía jactarse, ¿no?, de que podía seducir a cualquier mujer, ¿no?, y que podía incluso tocar sus cuerpos, etcétera, ¿no? Es decir, era parte de su lenguaje, pero también él usó completamente la plataforma política que le ofrecían las iglesias evangélicas y alguna que otra tendencia católica también para reforzar después una política que todos ustedes conocen, ¿no?, pero que no estoy acá para juzgar. Las religiones organizadas son producto del patriarcado y favorecen un modelo de masculinidad hegemónica. Y esto lo hacen en el Corán, lo hacen en las iglesias cristianas y lo hacen en el judaísmo, ¿no? Es decir, las tres grandes religiones monoteístas son patriarcales y sus escritos, sus doctrinas están empapados de una masculinidad hegemónica, es decir, favorecen un tipo de masculinidad. En particular en la Biblia, que es lo que nos interesa, el trasfondo cultural es machista, ¿ya? Y su lectura literal favorece al patriarcado. Es decir, si uno no lee la Biblia, ¿sí?, con, diríamos, algún enfoque moderno, una capacidad de pensar, un razonamiento mínimo de sensibilidad hacia el mundo contemporáneo, uno se da cuenta que, como es esa escritura, no nos sirve para transformar una sociedad como la nuestra que está plagada de masculinidades tóxicas, es decir, masculinidades que hacen daño tanto al varón como a la mujer, como a los niños. Entonces, miren ustedes, esta es una sinagoga, una reunión, no sé si es una sinagoga, parece más bien una escuela, pero es una reunión de oración del Sabbat. Y estos son judíos, diríamos, ortodoxos, ¿no? Las mujeres casadas tienen que cubrirse el cabello, las solteras pueden mostrar el cabello, pero han colocado una sábana en el centro que divide los dos grupos, ¿sí? Y esto yo lo he visto también en reuniones
de musulmanes, ¿no? Una vez me invitaron para hablar de este tema y justamente tenían este colgante, ¿no? Era una cortina que dividía a los dos grupos. Y ahora voy a hablar yo como representante de la iglesia, yo soy un monje, no soy un fraile. Los varones religiosos, es decir, un hombre que es religioso, solemos aferrarnos a estereotipos de género muy rígidos. Es decir, identificamos la enseñanza religiosa con la construcción del género presente en la escritura y tratamos de reproducirla aún en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, la escritura habla de esclavitud y de hecho Pablo aceptaba la esclavitud. En las comunidades había dueños de esclavos y había esclavos. Pero ellos nunca, vamos a decir, el cristianismo lo asumía como la realidad social, pero nosotros en algún tiempo nos costó muchos siglos darnos cuenta que eso no correspondía a ninguna ley de Dios. Era una cosa totalmente humana. ¿Sí? Pero el varón religioso suele defender habitualmente de modo muy rígido y a veces lamentablemente con apoyo de las mujeres algunos principios que emanan de la Biblia. Entonces yo voy a citar algunos textos, ¿no? Por ejemplo, este es lo que yo llamo el peor comienzo para el género. Es decir, la escritura empieza, ¿no? En sus primeras páginas empieza fatal, ¿no? Multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, ¿sí? Y él tendrá dominio sobre ti, dice Yahvé, al arrojar al hombre y a la mujer del paraíso terrenal. Entonces, si esto se convierte en algo normativo, realmente resulta fatalísimo para la creación de la sociedad que nosotros esperamos tenga igualdad, ¿no es cierto?, de género. Es lo mínimo que podemos exigirle a la sociedad si esto aparece en la escritura. Entonces, fíjense ustedes cómo la mujer, a pesar de que el parto le causa dolor y sufre mucho, bueno, supongo que ahora no es como en siglos pasados, ¿no? Pero sí, ella es la que va a desear al varón, ¿sí? Va a necesitar, va a estar sedienta de varón, ¿no? Y no dice nada del deseo sexual del varón. Es como si está representando a un varón ilusorio, ¿no? Cuando todos sabemos que la libido del varón muchas veces es más poderosa que de la mujer, y nosotros entre los monjes solemos decir, mira, la libido muere 10 minutos después que tu cuerpo, ¿sí? Así que ten mucho cuidado, ¿no? Eso es la enseñanza nuestra, ¿no? Hablo con mucha naturalidad, ¿no? El sufrimiento femenino, su libidinosidad y su subyugación al varón corresponden al orden social establecido por Dios. De un modo, y después se filtra en toda la escritura, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes en el texto de los 10 mandamientos de Deuteronomio. Hay dos textos, ¿no? De Éxodo y de Deuteronomio. Ni desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su casa, ni sus tierras, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a él. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, la mujer es propiedad del varón porque está en la lista de las cosas que pertenecen: la casa, la tierra, los esclavos, el buey, el asno. Entonces, todo eso va impregnando y va conformando un pensamiento que, por un lado, es de una dimensión social, es decir, ese era el orden social que ellos tenían, pero no es el orden social que debemos tener en el siglo XXI. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con los alimentos, ¿no? Ustedes saben que hay normas del Antiguo Testamento que son absolutamente circunstanciales, pero todavía se siguen cumpliendo, ¿no? Es decir, los judíos no comen cerdo, que yo sepa.
¿no? ¿Por qué? Porque se basan en algo que está en la, diríamos, en la escritura, es decir, se convierte en normativo siendo circunstancial, siendo no necesariamente aceptable en nuestro siglo. También en Pablo, el marido es cabeza de la mujer como el Mesías es cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, esta es una iglesia cristiana, ¿no? De corte biblista, fundamentalista, y obviamente, fíjense ustedes, arriba en el púlpito está el varón, abajo están todos los que representan, ¿no? Los seniors de la comunidad, son todos varones, ¿sí? Ellos son los que tienen el control económico, tienen el control de lo que se predica, tienen el control de lo que, de las imágenes que transmiten como ideales sociales, ¿no? Pero la mujer es colocada en esta situación, ¿por qué? Porque corresponde a un orden teológico superior, ¿sí? Que está en la percepción de Pablo. El Mesías, que es varón, es cabeza de la iglesia. De esa manera, en la casa, el marido debe ser cabeza de la mujer. Esta es una foto de un grupo, es una secta, no, perdón, este es un grupo evangélico peruano que tiene gran éxito, su predicación es muy poderosa y convence mucho a la población mestiza de nuestro país, y las mujeres están exigidas a usar la falda muy larga, ¿no? Porque ellos son muy fuertes de que la mujer es la tentadora, es la responsable, es la que detona, ¿sí? el pecado en el varón. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Es decir, la mujer es, por antonomasia, es la que conduce al hombre al mal. ¿No? Entonces, fíjense ustedes cómo este discurso teológico entra después al modo de vestirse. ¿No? Y estas mujeres se peinan de un modo muy sencillo, no usan maquillaje, en fin, tienen una serie de restricciones para no convertirse en detonantes del, diríamos, de la genitalidad masculina. Pero igual dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Fíjense ustedes, este es lo que se llama el cónclave. Cuando empieza el cónclave, se entran a la Capilla Sixtina los cardenales menores de 80 para elegir al Papa. Allí es impensable que haya una mujer, ¿no? Y de hecho se aseguran, hay una serie de rituales que aseguran que uno no haya nadie, pero que sobre todo no haya ninguna mujer, porque haría inválida la elección, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, de Pablo, ¿no? Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia, ¿no? Entonces, es obvio que algo de género, construcción del género del judaísmo y del mundo helénico, se filtró a la comunidad cristiana, ¿sí? Ahora sí, ya voy a empezar más en mi tema. Al menos en el modelo que se proyecta y que se predica en la iglesia y que se celebra en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, se dice la fiesta de la Sagrada Familia, ¿sí? Y nosotros nos imaginamos, ¿no? Nos imaginamos una estructura propia del patriarcado, ¿no? El sustento del hogar viene del varón, ¿no? Porque el varón va a vender, no sé, lo que hubiera hecho José, ¿no? En carpintería. En realidad, la palabra griega no es solo carpintero, es más bien como un técnico, ¿no? Un técnico que puede acomodar una puerta, soportar los goznes de una ventana,
levantar el techo y reconstruirlo, y también hacer otros trabajos como muebles, etc. Pero nosotros en el imaginario popular católico identificamos la Sagrada Familia con este modelo, ¿no? Por ejemplo, María hace las tareas del hogar que no son económicamente retribuibles ni reconocibles, aunque podría haber pasado 12 horas entre hilando, cuidando los animales, cocinando, en fin, haciendo una cantidad de tareas. Y el niño Jesús como obediente a esta realidad que le corresponde vivir, ¿no? Esto es totalmente ideal, esto es más fruto diríamos, de la mentalidad católica muy posterior, porque en realidad el hogar de Nazaret no eran estas tres personas, no era un hogar mucho más ampliado con otras familias que vivían dentro del mismo hogar, ¿no? Se vivían más bien en lo que nosotros llamaríamos ahora un patio al que tiene acceso por un zaguán, y varias familias vivían juntas, cocinaban juntas, en fin, una serie de otros. No hay que imaginarse, esto es una familia demasiado contemporánea, ¿no? Pero quiero partir de este punto. Jesús fue educado en el patriarcado. Es decir, Jesús conoció los procedimientos por los cuales se fortalecía y se daban ventaja a los varones. Un antiguo himno bautismal que Pablo ha copiado probablemente y está en Gálatas, que es un escrito muy antiguo, ¿no? Muy antiguo del Nuevo Testamento, afirma lo siguiente: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo. Los estudiosos de género ahora se preguntan si en el origen del cristianismo se preservó este principio de que al hacerse cristiano uno tenía que replantearse los roles de género. Esto sería un cristianismo muy antiguo. Este no fue el cristianismo que después fue adoptado, diríamos, posteriormente, cuando fue muy influenciado por el Imperio Romano, por la sociedad romana, etcétera, sino que era un cristianismo, diríamos, del modo más prístino, un cristianismo que exigía transformaciones profundas, no solamente en lo que ocurría en tu percepción de Dios, en tu forma de orar, sino también en tu forma de actuar y de vivir. Porque fíjense ustedes, al afirmar ya no hay judío ni griego, quiere decir la realidad étnica, la realidad racial, la proveniencia cultural no vale aquí. En este grupo no tiene sentido. Si eres libre o esclavo, es decir, tu posición económica dentro del sistema tampoco tiene sentido, ¿sí? Es posible que vivas, es posible que tengas esclavos, pero en esta comunidad no nos regimos por esos valores. Y en esta afirmación ya no hay varón ni mujer. Es decir, qué derechos tiene uno sobre el otro, qué controles tiene, en qué manera esta frase significa en la partida de bautismo del cristianismo, porque esto es como si fuera una declaración de lo que era el cristianismo. No nos vamos a regir por las leyes de afuera, ¿sí? Porque ahora somos uno en Cristo, también significaba ajustes en la percepción de género que debían haber tenido lugar al menos en las primeras comunidades cristianas. Y ahora sí, vamos al tema de Jesús. Yo me interesé en esto en una predicación del Evangelio de cierto domingo. En realidad es
el evangelio es un evangelio que se lee en la Cuaresma, cuando llevan a la mujer adúltera a ser lapidada, ¿no? Y estaban haciendo que Jesús cayera en una trampa. Y en el Evangelio de Juan se dice, bueno, Jesús no le respondió a la pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con ella? Porque era una trampa, ¿no? Y Jesús se puso a escribir en el suelo. Y la persona que predicaba, el sacerdote que predicaba ese domingo, dijo, ¿qué cosa escribía Jesús en el suelo? Con un poco de fantasía, él dijo, no, bueno, aquí está la mujer, la van a apedrear, ha sido adúltera, ha sido agarrada infraganti en adulterio. Y él dijo, Jesús escribió, ¿y dónde está el varón? Porque si hubo adulterio, es porque había un hombre adúltero, ¿no? Que había tenido una relación con una mujer casada, ¿no? Entonces, esto me sirvió, realmente me creó el interés en el tema y después me llevó varios años de mi vida poner todo esto en orden, pero creo que todo partió de escuchar este evangelio con este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que habría escrito Jesús sobre la tierra? Ahora voy a mencionar algunos textos que van a respaldar mi hipótesis de que Jesús modeló él mismo un modelo de masculinidad alternativo. Es decir, un modelo de masculinidad que no era el hegemónico. Entonces, él se aventuró a quebrar los rígidos códigos de género, tanto del judaísmo como después, cuando se predicó a Jesús en el mundo gentil, en el mundo griego romano, los autores reconocían que el comportamiento de Jesús no correspondía al de el varón hegemónico. Recuerdan cuando hemos dicho varón hegemónico, es el que va a defender el modelo, es el que aparece como el modelo de la masculinidad que tiene más autoridad y más ventajas. Y ahora esto a ilustrar, ¿no? Jesús desafió las nociones básicas sobre la familia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Jesús dijo a Pedro y Andrés, síganme, los haré pescadores de hombres. En realidad está desafiando no solamente, bueno, su futuro, como ya no van a ser judíos, ahora van a acompañar a Jesús, sino también está desafiando las expectativas que se tenían sobre varones. Es decir, el varón tiene que permanecer en su hogar. Él debe ser cabeza del hogar. Esto es mucho más desafiante cuando se supone que al menos Pedro era casado. Es decir, que tenía que dejar de lado el segundo rol fundamental del varón, que era sostener su hogar, ¿no? Entonces, al invitar a discípulos varones a quebrar la estructura patriarcal por medio del incumplimiento de obligaciones, y para esto ya hay que ir más profundamente al Evangelio, ¿no? Alguien que lo quiso seguir y le dijo, mira, quiero seguirte, pero primero tengo que enterrar a mis padres. No sabemos si lo que quería decir era, bueno, cuando mueran, ¿no? O acaban de morir y los tengo que enterrar, ¿no? Pero es una obligación del varón, descansas totalmente sobre el varón responsable que se haga cargo de diríamos, de las exequias, de los servicios fúnebres de sus padres. ¿Sí? La discontinuación del oficio paterno.
¿Por qué? Eh, Pedro, Pablo, Santiago y Juan son pescadores, ¿sí? Y al ingresar en la comunidad cristiana, aceptar la invitación de Cristo, van a cambiar eso, y eso era impensable. Es decir, el hijo del pescador tenía, perdón, el que era hijo de un pescador tenía que ser como su padre, tenía que ser pescador. No hay más remedio. ¿Sí? Es decir, el cristianismo empieza alterando, es como una ola sobre los principios sociales, algunos de ellos principios de género. ¿Sí? Y a partir de ese momento van a compartir un lugar que no es propio. Y para esto me baso en un estudio extraordinario de un biblista escandinavo que se apellida Moxnes, ¿no? Que dice lo que explica muy bien lo que significó el lugar eh, propio en la época de Jesús, es decir, esa familia muy amplia, de, como si fuera una pequeña tribu familiar. Dejar esa familia significaba el desafío más grande para un varón porque no tendría otro lugar donde identificarse. ¿Sí? Parece el dolor. Si algunos de ustedes son emigrantes y han tenido que dejar, diríamos, su tierra para ir a otro lugar, ustedes saben el precio que tiene eso, ¿no? Lo que significa. Es decir, haber dejado un lugar, y el lugar debía ser defendido, promovido, establecido por el varón. Y también haber aceptado a mujeres dentro del grupo. Y los estudios del cristianismo primitivo cada vez son más claros que en el cristianismo primitivo hubo apóstolas, ¿ya? Aunque después se nos transmitieron que esto era solo una función masculina, porque los que lo escribieron también eran varones, que esta comunidad era mixta y que dentro de ese grupo de seguidores de Jesús, al menos tenemos el nombre de María Magdalena, tenemos el nombre de Salomé y tenemos el nombre de Susana, ¿no? Que eran tres mujeres que tenemos nombres, aunque en otros momentos se dicen solamente las mujeres que seguían a Jesús, ¿no? Pero esta descomposición del entorno familiar, responsabilidad de Jesús, es el primer golpe fuerte que da Jesús al patriarcado. Jesús pronunció dichos sobre el comportamiento del varón que estaban en plena disonancia con el ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, este es un dicho que tiene que ver con la masculinidad, la construcción de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y Jesús dice, miren, ya cuando el hombre piensa con el pensamiento, ¿sí? Piensa, crea imaginariamente que está acostándose con una mujer, ya es adulterio. Es decir, ¿cómo es eso? Si el varón no ha hecho nada. Bueno, pero si lo hiciste en el pensamiento ya es suficiente. Miren ustedes la profundidad del conocimiento de Jesús de lo que es la sexualidad masculina. ¿Sí? Para darse cuenta, bueno, también con el pensamiento también se puede pecar, ¿no? Y de hecho, la iglesia, por eso decimos de pensamiento, palabra y obra, ¿no? Pero eso era totalmente aceptable. Y fíjense ustedes que en nuestras sociedades también resulta aceptable por la práctica del piropo. No sé si les resulta, yo creo que esto es español común a toda Hispanoamérica, ¿no? El piropo es un modo de decir algo a la mujer que nosotros sabemos que las incomoda, ¿no? Pero que puede hacer mención, puede hacer alusiones al tamaño del busto, al tamaño del trasero, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero que
resultaría totalmente incómodo en algunas situaciones y que en algunos países ahora es ilegal, ahora es punible por la ley. Bueno, todos los dichos del divorcio implican mutualidad. En el Antiguo Testamento todo lo que correspondía al divorcio y en los escritos rabínicos admitían el divorcio aún porque si, la mujer no era capaz de cocinar, no era causal de divorcio. ¿Sí? En el caso de Jesús, de ninguna manera. No puede haber dominio del varón sobre la mujer en esta situación, donde al menos en un caso del Evangelio de Mateo se admite, ¿no? Se admite algún reconocimiento de una forma de divorcio, aunque Jesús después va a decir es por la dureza del corazón de ustedes. ¿Sí? Tampoco aceptó el papel de padre. Es decir, este es otro golpe al patriarcado. Jesús no aceptó que hubiera padres en la comunidad. ¿Sí? Que nadie asumiera el papel y afirma, ¿no? Tienen un solo padre en el cielo. ¿Sí? Tienen un solo padre en el cielo. Todos ustedes son hermanos. ¿Sí? Es decir, no quería que ninguno fuera padre. Cuando Santiago y Juan le piden, ojalá que podamos sentarnos uno a tu derecha y uno a la izquierda, él dice, no, yo no los puedo dar. Bueno, ¿quién determina quién se sienta a la derecha o a la izquierda? Es el pater familias, ¿no? El que está a la cabeza. ¿Sí? Entonces Jesús no quería estar sentado en el trono de las ventajas y no quería que sus discípulos se sentaran en ese lugar. ¿Sí? Bien, hay otro texto en el Evangelio de Marcos, Marcos 10, cuando Pedro le dice a Jesús, mira, esto del divorcio es bien complicado, ¿no? ¿Quién va a poder no pecar con el pensamiento? Eso es imposible. Y dice, bueno, sí, Jesús le explica, bueno, yo creo que sí es posible, si es que te conoces un poco mejor. Y va a trazar una imagen donde ya las familias quedan, vamos a decir, transformadas, ¿sí? Y se dice, bueno, el que deja a padre, madre, esposa, hermanas, hijos, hijas por mí, ¿sí? Y Pedro va a decir, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Sí? Es decir, estamos siguiendo, hemos desarticulado la estructura patriarcal. Y le dice, y recibirán ya en el modo futuro, ¿sí? Un hogar nuevo, ¿sí? Una forma nueva de ordenamiento. Y en esa lista no se menciona al padre, se menciona a la madre, a los hermanos, las hermanas, a los hijos. Exactamente es, por si acaso, porque no está allí, es Marcos 10, 29, a partir del 29. Ya, pero en esa lista ya no hay padre. Entonces no solamente dice entre ustedes que no haya padre porque todos ustedes son hermanos, no llamen a nadie padre, ¿sí? Pero por otro lado, en esta comunidad ideal no se menciona al padre. ¿Sí? No hay duda de que al aproximarse a la gente, yo, no solo porque yo soy célibe, ya les dije que soy un monje, sino también yo estoy convencido de que Jesús, al menos en el tiempo que ejerció su ministerio, él permaneció célibe. Fíjense ustedes que a él nunca se le acusa de mujeriego, ¿sí? Se le acusa de glotón, de juntarse con prostitutas, etcétera, estar en reuniones, sí, pero nunca se le acusa de mujeriego, que eso podría haber sido, diríamos, para los enemigos de Jesús hubiera podido ser
un buen alimento, diríamos, para chismes, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús modeló un celibato que no lo alejó de relaciones interpersonales. Habitualmente los hombres célibes suelen ser un poco rígidos, ¿no? Si ustedes ven a un cardenal o a un obispo de la rota romana, ¿sí? Son personas un poco rígidas, que es como si le tuvieran miedo a que los toquen, ¿no? Jesús de ninguna manera, ¿no? Jesús no rehuyó el contacto físico, ¿sí? Dejó que el discípulo amado colocara la cabeza sobre su pecho, y en ese momento se arma una conversación entre Pedro, es como si estuvieran pasando sobre el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y él está muy cómodo con esa cercanía, diríamos, interpersonal, algunos llamarían intimidad, ¿no? Entre varios varones que están en contacto, ¿sí? La empatía emocional, es decir, compadecerse de otros y demostrarlo. Y todas las veces que se usa, o la mayoría de las veces que se usa el verbo Jesús se compadeció, los evangelistas están usando un verbo griego que quiere decir emocionarse en las entrañas. ¿Ya? Hay un verbo para compadecerse, pero hay un verbo específico griego, explansomai, que es acá en el mismo vientre, ¿no? Es sentir aquí, ¿no? Sentir acá en el vientre bajo, ¿no? La satisfacción, ¿no? En Lucas 10:21, cuando Jesús dice emocionado, Jesús dijo lleno de emoción o emocionado, yo, Padre, te alabo porque le has mostrado esto a los más pequeños y lo has ocultado, etcétera, ¿no? Es decir, los evangelistas no tienen problema de mostrar a este Jesús que acepta sus emociones y les da cauce, algo que estaba totalmente inaceptable, tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo. Es decir, el hombre debía mostrar justamente que era capaz de ocultar sus emociones. Pero Jesús va mucho más allá. Jesús pide apoyo emocional a sus discípulos, ¿sí? No tanto, no solo en la noche del huerto de Getsemaní, ¿no? Jesús va a decir, esto es terrible, lo que me va a pasar es horroroso, oren por mí, ¿sí? Es decir, lo mismo que hace Francisco siempre, ¿no? El Papa. El Papa dice, bueno, oren, eso lo dijo la primera noche que salió al balcón en San Pedro, ¿no? Oren por mí. Ah, pero eso no corresponde a un hombre religioso. Tú oras, tú nos bendices, etcétera. Pero que él está pidiendo que oren por mí, está demostrando debilidad. Sí. Y también en este diálogo del final del Evangelio de Juan, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Algunos piensan que es una reconstrucción literaria, ¿no? Para buscar un paralelo con las 3 negaciones de Pedro. Pero lo que tenemos que considerar acá es el escritor, el autor del Evangelio de Juan, transmite los modos por los cuales Jesús va superando el modelo de masculinidad hegemónica. Un hombre que corresponde a la masculinidad fuerte, a la masculinidad más tóxica, no le dice a otro hombre si me amas o no me amas. Lo dice con dos verbos, ¿no? Que podrían ser 2 tipos de verbo, ¿no? Pero el tercero es muy comprometedor. El primero y el segundo son verbos, es el verbo fileo, que podría ser también me quieres, ¿no? Pero el otro es mucho más comprometedor, me amas, ¿no? Los líderes religiosos tenían que demostrar energía, autoridad y poder
Y Jesús escapa por completo de este modelo, ¿sí? En la noche en que Jesús fue capturado, ¿no? Él afirma muy bien, no, Pedro, guarda tu espada, nada de violencia. Es decir, líderes incitan a la violencia. Y ustedes, los que viven en Estados Unidos, han sido testigos hace poco de cómo se manejó esta situación. No como un líder que representa la masculinidad hegemónica, lo que hace es incitar a la violencia, ¿no? Jesús no usa ese poder que le da su autoridad espiritual sobre sus discípulos para incitar a la violencia. Y en el estudio, yo creo, más eh, autorizado ahora, que determina exactamente lo que puede provenir de Jesús y lo que puede ser creación posterior de la comunidad, es el estudio del padre Mayer, ¿no? Que es un profesor de Catholic University en Washington. Él afirma el dicho, oren, amen, amen a sus enemigos, no tiene ninguna comparación en ninguna religión. Él se estudió todas las religiones posibles, todos los dichos de los filósofos antiguos, de todas las enseñanzas del judaísmo, y en ninguna parte se dice algo más propio de Jesús como amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. Y este es el golpe más fuerte de lo que podríamos suponer es una masculinidad hegemónica. El gesto del lavado de pies, que podríamos decir es el modo que Jesús está pensando, ¿qué cosa le dejo impregnado en el corazón de mis discípulos la última noche que estoy con ellos? ¿Sí? Es decir, el lavado de pies es un gesto absolutamente inusual para un varón, ¿sí? Y significa para el cristianismo el inicio de relaciones nuevas. Para esto, para comprobar esto en mi libro, yo tengo que citar, entonces, eso se llama el enfoque social de las religiones. Hay que buscar en todas las religiones posibles y ver en qué situación se lavarían los pies. Entonces, socialmente, en el judaísmo, en el mundo greco-latino, solamente lo hacen las mujeres a sus esposos o las hijas a sus padres. Nunca un varón a otro varón. Pero sí lo podría ser un esclavo o lo podría ser un hombre que se ubica ya no en el rol del varón hegemónico, sino un varón que cede a otro porque el otro tiene más poder o autoridad. Entonces, en esta construcción social que es el patriarcado, el lavado de pies es el agujero más grande que hace Jesús para deconstruir, ¿no?, el modelo de masculinidad hegemónico. Las imágenes de Dios que propuso, aunque son preponderantemente masculinas, es decir, Dios como padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios, ¿no? El padre, Dios siempre dispuesto a perdonarnos. Pero eso tiene asombrosos alejamientos del modelo de masculinidad fuerte, no dominante. ¿Y por qué? Él perdona al hijo. El hijo se ha ido con el dinero, le ha hecho quedar muy mal al interno del hogar con el hijo mayor, ¿no? Y después viene a pedir perdón y el padre celebra una fiesta. Esto no corresponde a lo que significaba un varón. ¿Sí? La actuación del varón en todas las enseñanzas
del Antiguo Testamento en las enseñanzas rabínicas hacían reposar sobre el padre la capacidad de castigar, y era justo el castigo. Es decir, al hijo le correspondía un castigo muy fuerte, que era una obligación patriarcal del padre castigar al hijo. El Antiguo Testamento no tiene ningún problema en decir al hijo que se porta mal, tienes que asegurarle la vara, el castigo. ¿Sí? Es decir, es un mal padre el que no hace efectivo el uso del castigo sobre sus hijos, del castigo físico. ¿Sí? Y la madre le reprocha al padre, oye, pero ¿acaso no tienes autoridad? Tienes que castigar al hijo. Es un reclamo, es una presión social sobre el padre. Entonces, fíjense ustedes en el modelo que Jesús presenta en la predicación. Aún esa imagen de padre no corresponde al modelo, diríamos, que predicaba y que afirma el patriarcado, ¿no? Más o menos para trabajar el tema de la masculinidad de Jesús, yo uso 3 campos. Uno, en la relación de Jesús con sus compañeros varones, en la relación de Jesús con las mujeres y también en la relación de Jesús con los niños. ¿Ya? Este texto es ni nada más ni nada menos que el gran filósofo Platón. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes lo que suponía Platón de los niños, ¿no? Dice, de todas las bestias salvajes, el niño es el más intratable, ¿sí? Aunque tiene una capacidad racional que todavía está por desarrollar. Es una criatura traicionera, ladina e insolente. Por lo tanto, debe ser azotada con varios fuetes. Y usa fuetes, esto de caballo, ¿no? Entonces, la percepción que teníamos en la antigüedad de los niños no corresponde a la percepción moderna. Nosotros hemos sido educados con los derechos del niño, ¿no? Con la necesidad de protegerlos, la responsabilidad de los mayores. Pero esta es una creación realmente moderna. El mundo antiguo consideraba que el niño, ¿sí?, era un ser que venía, ¿no? Diríamos, connaturalmente, ¿sí?, era indisciplinado, y el único modo de educarlo y convertirlo en un varón, ¿sí?, adulto o en una mujer, era castigarlo. Es decir, el castigo a los niños era el instrumento de educación más común. Y se lo digo yo, que pertenezco a una organización, a un instituto religioso cuya misión es la educación, ¿sí? Y en particular la educación de los varones. Entonces, que los chicos se castigaran físicamente en el pasado, eso era el pan de cada día, ¿no? Y seguramente los mayores entre ustedes lo habrán experimentado. Bueno, ¿por qué indago en todo esto? Porque la conducta de Jesús respecto de los niños es totalmente contraria a esa percepción patriarcal de que el niño debía ser castigado para que se convierta en un varón, ¿sí? Entonces, Jesús en las afirmaciones sobre los niños, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, háganse ustedes como niños si quieren entrar al reino de los cielos, no tenía ningún sentido. Es decir, nosotros lo entendemos ahora como si el niño fuera un ser dulce, un ser tierno, ¿no? Un ser que nos conmueve para agarrarlo de las mejillas, etcétera, ¿no? Ningún varón que se preciara de tal hubiera abrazado en público a un niño. Hay textos antiguos donde
taxativamente lo recomiendan como algo contrario a la construcción del varón. Estás demostrando demasiada emotividad. Estás dejando que tus sentimientos afloren cuando tú llevas a un niño en los brazos, en público. Lo puedes hacer en casa. Yo he encontrado textos antiguos que dicen, esta persona era muy noble, era un gran político. Cuando estaba en su casa era muy cariñoso con sus niños, pero en casa, nunca en público. ¿Sí? Y lo que nos cuentan los evangelios es que Jesús está invitando a que los niños vengan a Él, que los bendiga y le insiste a los discípulos, sean como ellos si quieren entrar al reino de los cielos, ¿no? Otra vez se pone de cabeza, ¿no? O se da vuelta el modelo patriarcal como se da vuelta un guante, ¿no? Último texto, ¿no? Último texto de los evangelios. Dentro de los estudios sociales de las diversidades sexuales de la escritura, que después hay otros que van a tomar la palabra en este simposio, que tienen mucha más autoridad que yo para hablar de este tema, pero cuando hablamos de los eunucos de la antigüedad, y esto está mencionado solamente en el Evangelio de Mateo, y yo me pregunto si lo conocía Mateo, es posible que lo conoció Lucas, pero ¿por qué no lo dice Lucas? Porque es un texto muy, muy comprometedor. ¿Sí? Es un texto muy, vamos a llamarlo perturbador, ¿sí? Porque Jesús se compara a un eunuco. Jesús mismo se compara a un eunuco. Entonces, también en todo este tema, ¿no? Están dialogando con Pedro y sale la conversación esta, pero ¿quién podrá cumplir todos los requisitos que tú pides? Es decir, ni siquiera pecar con el pensamiento. Entonces, Jesús pone esta comparación. Dice, bueno, hay algunos que han nacido eunucos. Entonces se supone que, otra vez, al inicio de esta reunión, ¿no? Cuando la partera levantaba y decía es un niño, algunos casos en la naturaleza podría alguien no haber podido reconocer a qué sexo se pertenecía. Entonces, el Evangelio dice Dios los hizo, es decir, la naturaleza los hizo de esta manera. Posiblemente no tenían testículos y después crecían como personas que no producían testosterona y su voz era muy afinada, ¿no? O crecían, diríamos, como los toros castrados, ¿no? Que crecen mucho más, o como los padrillos, ¿no? No, pero perdón, los padrillos son justamente los caballos que quedan para la procreación, ¿no? Entonces, como si fuera este toro castrado grandote, ¿no? A los bueyes también le hacen eso, ¿no? Pero hay otros que los hicieron los hombres, y esa es una práctica atestiguada en la antigüedad hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, algunos hombres eran destinados a la castración por diversos motivos. Los últimos motivos, seguramente ustedes lo conocen si vieron, había una película sobre un tenor que era castrado, ¿no? Entonces, lo que hacían era para que adquiriera una capacidad tonal mucho más fuerte, con la caja torácica del varón, pudiera tener la capacidad de tener una voz de soprano, pero mucho más, vamos a decir, poderosa que la podría tener una cantante soprano mujer, ¿no? Entonces se dice que hubo castrados hasta más o menos en el siglo XIX para la ópera italiana, y algunos han dicho también para los coros de las iglesias, pero seguramente son casos aislados. Pero la tercera parte del dicho es la que yo llamaría la más perturbadora,
y algunos que se han hecho eunucos por el reino de los cielos. ¿Sí? Es decir, Jesús busca otra vez les digo, yo pienso que durante su ministerio Jesús era célibe, porque no hubiera podido decirle a sus apóstoles, dejen a sus familias si él mismo estuviera llevando a una esposa, ¿no? Entonces, lo que podríamos suponer es que Jesús compara, ¿no?, la función social del eunuco, que no puede actuar como un varón plenamente. ¿Por qué? Físicamente no puede hacerlo. Hormonalmente está incapacitado, ¿sí?, para actuar como un varón, y estaría dentro de estas dificultades, ¿no?, que diríamos para asumir el rol de la masculinidad dominante, es decir, perteneciente a la raza más dominante, heterosexual, y además que no tenga ninguna disabilidad. Al menos los eunucos entran en esta tercera, en este tercer elemento, en esta tercera condición. Entonces, en este caso, Jesús se compara a uno de ellos, no porque él mismo ha sido castrado, sino porque él se ha autocastrado socialmente para actuar con una masculinidad diversa, ¿sí? Una masculinidad que no corresponde a esa masculinidad que puede culpar a la mujer, que puede maltratar a los menores, ¿sí? Y a una masculinidad que atrae poder social, ventajas políticas, ¿no? Este dicho que queda allí en un rincón del Evangelio, y que raras veces es explicado, porque realmente hay bastante pan para rebanar, diríamos, en un texto como este, ¿no? Continuó en el cristianismo primitivo. Es decir, en la iglesia primitiva quedaron algunos rezagos de la apertura de Jesús en temas de género, justamente en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Felipe predica y bautiza a un eunuco. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos eunuco, yo diría, es lo más cercano a los transexuales, ¿no? Porque su voz es muy afinada, ¿sí?, pero su osamenta sigue siendo masculina, es decir, todavía los hombros son anchos, ¿sí? Entonces hay algunos rasgos, ¿sí?, que son como si fuera un espacio intermedio, que es un poco difícil de definir, ¿sí? Pero fíjense ustedes que Felipe no tiene ningún empacho en acercarse al carro de este eunuco muy importante, ¿no? Por si acaso los eunucos tenían una gran importancia social. En el imaginario popular, nosotros suponemos, ¿no? Así, el eunuco era para cuidar un harem, ¿no?, donde había muchas mujeres en este mundo islámico, ¿no? Pero en el mundo, en el Medio Oriente antiguo, en este caso se dice, ¿no?, era un eunuco ministro de la reina Candace de Etiopía, que había ido a Jerusalén, ¿sí?, y era culto, iba leyendo justamente al profeta Isaías, ¿no? Entonces, Felipe le explica la escritura y él, es obvio que Felipe se da cuenta que es un eunuco. Es decir, la voz del eunuco es una voz de eunuco, ¿sí? El tamaño de su cuerpo, etcétera, la autoridad que tiene. Él va en un carro, es decir, no está viajando a pie, está viajando en un carro. Entonces, se dice literalmente, ¿no?, que Felipe se acerca al carro y que después se bajan del carro, ¿no? Imagínense ustedes un carro de la antigüedad con caballos, ¿no? Entonces, el cristianismo primitivo preservó, diríamos, esta sensibilidad que provenía de su maestro, de su fundador,
¿sí? Y posteriormente esto fue como cayendo en el olvido. Entonces, justamente una de las condiciones para la ordenación sacerdotal en la Iglesia Católica es que la persona tenga sus órganos sexuales intactos, ¿no? Entonces, es obvio que en algún momento ya se les empezó a marginar y se les empezó a eliminar. Voy a... Muy bien, amigos, ustedes han sido tan pacientes, se han pasado 1 hora, 20 y tantos minutos escuchándome. Creo que algunos habrán desertado, pero aquí estamos y a lo mejor ahora no sé qué planes tiene el padre Manuel. De verdad, yo creo que has dado todo el contexto, por lo menos desde mi presentación para el sábado, me has ayudado bastante, bastante, así que va a ser más ágil mi presentación. Y te agradezco infinitamente porque de una manera tan simple has tratado conceptos tan profundos. Y me da gusto también a mí en lo personal la manera de acercarte a Jesús, desestabilizando esta masculinidad tóxica, porque hay muchísimos biblistas todavía que quieren presentar a Jesús, incluso en la hora de la muerte, que es ahí donde yo he trabajado un poquito, como el que muere honorablemente, como el macho que soporta todo. Y bueno, mi postura es que Jesús al final muere como un afeminado, totalmente despojado de su dignidad, de su masculinidad, totalmente vejado. Y bueno, creo que va por ahí en tu pensamiento. Me gustaría abrir a todas las personas, a todo nuestro foro, si tienen alguna pregunta, sean concretos, sean directos, para el hermano Hugo, algo que quieran conversar. No sé cómo le vamos a hacer, somos 230 personas y creo que si alzan la mano, primeramente tenemos a Enrique Hernández y luego Gerardo Gutiérrez. Lo más rápido posible, se les agradece, por favor. Enrique. Gracias, buenas noches, padre Manuel, Hugo. Gracias por la presentación. Para nada estuvo cansada, estuvo muy bien. Y agradecemos ese conocimiento que pues difícilmente lo vamos a encontrar en otros lados. Dios les bendiga a ustedes. Gracias. Gerardo Gutiérrez, de Nicaragua. Alcen la mano en su pantalla, por favor. Buenas noches, saludos y bendiciones de Nicaragua. Saludos al maestro Hugo. Excelente presentación. Gracias por haberme involucrado en esta ponencia. Tengo una pregunta. ¿Cómo abordar el tema de la sumisión de la mujer en el siglo XXI a la luz de la palabra de Dios en el contexto actual que vivimos, verdad? Que la mujer ya no quiere ser sumisa, la mujer no quiere ser doblegada, el machismo impera, pero todavía hay aires de libertad, de aquella cuestión de que ya la sumisión está abolida. Entonces, los comentarios al respecto a la luz de este tema. Gracias. Gracias, Gerardo. Sí. Bien, Gerardo. Sí, esa es la misión que tenemos. Es decir, lo que hemos asumido, el presentar el modelo de masculinidad de Jesús, lo hacemos con el objetivo de una aplicación al presente y que el instrumento religioso que se ha usado hasta ahora pierda valor, se desactive. ¿Ya? Gerardo, yo voy a usar un ejemplo. Por ejemplo, cuando una mujer iba al confesionario y presentaba, ¿no? Dice, bueno, mira, una de mis obligaciones de esposa es que cada vez que mi esposo tenga deseo de genitalidad, yo tengo que ofrecérselo. Es lo que me enseñó mi madre, es lo que enseña la iglesia, etc. Y habitualmente el consejo, diríamos, era justamente este. Sí, hija, tú tienes que aceptar, ¿sí? Es decir, tú debes aceptar eso, es parte, diríamos, de tu rol en la sociedad. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, Ariel de Argentina, que va a estar creo con ustedes el jueves, él determina bien eso, ¿no? Dice, de ninguna manera Dios no quiere esas cosas y tienen que borrarse eso de la cabeza, ¿no? Entonces, el modo como se ha educado religiosamente a las mujeres para la sujeción es algo que tenemos que transformar. Es inaceptable. El siglo XXI
debe poner punto final a eso. Pero como en cierta manera yo ejerzo un ministerio dentro de la Iglesia Católica, a mí me gusta decir, y vamos a empezar por casa, ¿no? Es decir, vamos a colocar esto en su lugar. Eso no tiene nada que ver con Dios. La Iglesia no debe legislar en cuestiones de evolución social. ¿Sí? Y debemos aceptar, y gracias a Dios tenemos la sensibilidad del Papa Francisco, reconocer, hay hogares donde hay una sola mujer que es cabeza de la familia, ¿sí? O por algún motivo es cabeza de la familia en algunas situaciones, ¿sí? Y debemos reconocer, debemos bendecir esa situación, ¿sí? Del mismo modo que bendecimos. Pero miren, últimamente ya las parejas ni siquiera quieren casarse. ¿Sí? Yo tengo en una tercera generación de mi familia ya han dicho, nosotros no nos vamos a casar. ¿Sí? Entonces hemos llegado al punto en que los únicos que quieren casarse son los homosexuales. ¿Sí? Entonces también tenemos la incapacidad nosotros de que nos negamos a bendecir la unión homosexual. ¿Sí? Pero en algún momento nos vamos a quedar con hermosos altares de las iglesias donde nadie se va a querer acercar para casarse, porque sencillamente no quieren aceptar la responsabilidad, etcétera, que viene con el matrimonio. Pero eso no es fruto de la evolución, es el fruto de un sistema económico que ha favorecido, diríamos, ventajas sociales para algunos, ¿no? Pero Gerardo, sí, yo lo asumo como una misión que tengo, predico esto, trabajo en retiros para varones para poder acompañar su proceso en el cual ellos puedan desintoxicarse de lo que han aprendido en principios de género. Y lo que les cuesta más es que ellos sufren mucho, ¿no? Porque dicen, no, pero mi padre tenía unas ventajas que yo ya no tengo y ahora yo tengo que trabajar más. Bueno, te toca trabajar más en casa porque la mujer no es la única que está llamada a cocinar, ¿no? Yo voy a aprovechar esto porque estoy frente a un grupo muy grande, entonces voy a hacer propaganda de mi libro, ¿no? Mi libro es Jesús el varón, y cada capítulo, la masculinidad de Jesús, Jesús y sus compañeros varones, Jesús y la mujer y Jesús y los niños, están introducidos por historias que yo he escuchado en talleres. No he pedido permiso, puedo publicar tu historia con nombres cambiados, ¿no? Entonces, lo que significa el sufrimiento de los varones sobre los cuales descansa una responsabilidad de preservar valores patriarcales, pero ellos ya no tienen ánimo. Ellos no quieren lastimar a sus esposas, ¿sí? Ni física, y quieren respetar cuando la mujer les dice, no, esta noche no quiero tener sexo, eso les hace sufrir mucho. Entonces también los varones somos objeto de compasión por llevar sobre nuestros hombros un peso tan duro, un peso tan que sería inaceptable, ¿no? Cuando estemos liberados de esto, vamos a sentirnos muy bien, Gerardo. Sí, gracias. Gracias, hermano Hugo. Tenemos, bueno, aprovecho para de verdad, valía la pena leer el libro de nuestro hermano, lo editó Editorial Verbo Divino, seguramente que en sus países lo pueden encontrar en la editorial Verbo Divino. No sé si está en formato digital, creo que sí. Sí está, sí. Está en formato digital, sí, pueden entrar ustedes a Amazon y lo pueden, de verdad es un libro que yo les digo, cuando yo lo leí, a mí me hizo cuestionar, estaba trabajando en las cuestiones de Jesús, pero desde el punto de vista de su muerte, y a mí me ayudó a madurar mi pensamiento también. Así que le agradezco públicamente al hermano Hugo. Griselda. Buenas noches a todos desde Panamá y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
La pregunta es la siguiente. Siempre me ha llamado la atención sobre la mujer adúltera. ¿Cómo sería el caso a pleno siglo XXI? ¿Cómo se podría diferenciar en el siglo de Jesús al siglo de ahora, de ahorita que estamos viviendo? ¿Cómo sería? Sería esa Sí, relación. bueno, en el Antiguo Testamento el adulterio era castigado con la lapidación, es decir, había que apedrear a la mujer. Era algo absolutamente cruel, ¿no? Pero por si acaso, todavía hay legislación musulmana que admite este castigo. ¿Sí? Hay algunos países de legislación musulmana donde también lo religioso se convierte también en fuente del derecho civil. Entonces, esta forma de castigo tan doloroso se aplica a la mujer y justamente se aplica solo a la mujer. Por eso pensaba yo, era muy acertada la predicación que yo escuché que dijo ¿y dónde está el varón? Porque el varón también debería merecer un castigo similar, pero no, el varón quedaba excluido, ¿sí? Quedaba excluido. Entonces, hay muchas historias de la Biblia donde el hombre está engañando a su mujer está haciendo uso de prostitutas, etcétera, y después eso queda protegido, diríamos, por el sistema religioso y se coloca toda la culpabilidad en la mujer. Obviamente, querida amiga, eso en Panamá moderna o en cualquier lugar del planeta ahora es obsoleto. Entonces, eh, eh, el adulterio es un pecado contra la fidelidad matrimonial. De ninguna manera estamos predicando que estamos levantando, diríamos, un, 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 una afirmación de la iglesia que creo que es muy saludable. Y digo algo de paso. Esta historia está solo en el Evangelio de Juan y se encuentra en una ubicación muy extraña, es decir, termina una historia y después le sigue otra que no tienen conexión. Entonces, algunos han supuesto que este texto andaba medio libre y fue muy difícil que ingresara después en el canon porque hacía peligrar vamos a decir, una suposición de que el cristianismo avalaba el adulterio o perdonaba el adulterio de un modo demasiado ligero, ¿no? Bueno, ya no peques más, ándate y no peques más, ¿no? Entonces, parece que algunos resortes patriarcales se movieron tratando de eliminar este texto. Y este texto que parece más lucano terminó en el Evangelio de Juan. Pero hay textos del Evangelio de Juan muy antiguos que no lo tienen. Entonces, aún la génesis de este texto ha tenido sus dificultades para hacerse su lugar dentro del Evangelio de Juan, ¿no? Pero, querida amiga, yo te diría, el adulterio es un pecado contra la persona a la cual le has jurado, afirmado, has hecho un voto de fidelidad. Y eso es algo absolutamente doloroso, pero es tremendamente doloroso y las mujeres acá tienen una carga enorme de dolor. En cambio, hay sociedades que han supuesto, bueno, hija, así es la vida, él es hombre, ¿no? Él puede engañarte, pero tú no puedes engañarlo a él. Es decir, la inequidad de género también se ha podido demostrar, aparece aún en lo que llamaríamos costumbres, tradiciones culturales que se hacen de la vista gorda de una situación, pero no del otro lado de la situación, ¿no? Es decir, son totalmente insensibles al sufrimiento que ocasionan.
Lucas, luego Víctor y luego José Ramón. Lucas, sean concisos, precisos en la pregunta para aprovechar el tiempo. Gracias. Quería preguntar sobre esto que estabas hablando de que Jesús, digamos, quiebra con este patriarcado, con alguna visión de género, con relación a la sanación del joven del centurión, que muchas veces se relaciona ese texto con digamos, un romance, una relación homosexual. Sí, este es un texto que está en Lucas y Mateo, y yo no lo toqué porque también lo dejo para otro, porque hay otros temas que tienen el tema más específico, pero sencillamente lo que yo afirmo en mi libro es el Evangelio de Lucas usa el texto mi querido esclavo, es decir, hay un adjetivo muy afectivo. Perdón, mi siervo, ¿no? Mi sirviente. Entonces, en una exégesis, diríamos, de cómo actuaría un militar romano en el mundo hebreo, es decir, él podría admitirse dentro del contexto greco-romano de tropas que se movilizan, que un hombre que mantiene todavía su masculinidad intacta tenga relaciones con siervos varones, ¿sí? Y eso no afectaría, diríamos, su presentación. Pero otra vez, es un texto perturbador. Y cuando uno compara el texto de Mateo y Lucas, el de Lucas usa un adjetivo, ¿sí? Es decir, el centurión le dice a Jesús, mira, este es mi siervo amado, ¿sí? Entonces, este término específico es un poco fuera de tono y algunos han pensado que aún dentro del contexto judío hubiera sido aceptable socialmente que un militar romano, un militar extranjero, hubiera tenido relaciones sexuales o genitales, hubiera mantenido una relación afectiva con una persona que está bajo su poder social, tiene autoridad sobre él. Lo cual en Roma o en Grecia hubiera sido mucho más aceptable en el contexto de jóvenes adolescentes que tenían relaciones con sus maestros o con lo que llamaríamos mentores, personas que aceptan estar bajo el cuidado de alguien porque eso le da acceso social. Entonces esto sería esta relación con jóvenes varones, pero siempre en las relaciones homosexuales siempre de forma pasiva respecto de su maestro. Eso no le disminuía valor social a la masculinidad del maestro o del mentor. Entonces hay vasos griegos que representan muy bien, ¿no? Hay hombres que están recostados en banquetes griegos y están teniendo sexo con adolescentes varones, pero ellos siempre son activos, es decir, en esa relación, ¿no? Y los jóvenes siempre son pasivos. Y eso se toleraba porque eso permitía iniciar a los varones en el mundo social antiguo, que también se regía por una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, ser discípulo de fulano de tal, ¿no? Pero entonces más o menos esa imagen hubiera sido reconocida en el mundo greco-romano, pero no hubiera sido reconocido en el mundo judío, ¿sí? Pero como se trata de un romano, yo lo que averigüé es que un romano, un soldado romano no podía casarse con una mujer gentil o judía o de otra población, pero sí podía tener relaciones homosexuales. Es decir, se reconocía que en el ejército había este tipo de relaciones. Y yo he escuchado en talleres de masculinidad, yo he escuchado jóvenes que me han dicho, mire, en el servicio militar
yo fui forzado a recibir, a asumir una posición pasiva en sexo homosexual, lo cual es absolutamente una violación, ¿no es cierto? Es una violación y debe ser totalmente condenada. No puede ser parte de una práctica, diríamos, en estas relaciones de poder, ¿ya? Bien, Lucas, sí. Gracias, Hugo. Hermano Víctor Sánchez y luego José Ramón. Hola, buenas noches. Gracias por este momento, en primer lugar. Luego una pregunta muy concreta. En Mateo 19:12, cuando te referías a ese punto, que en realidad nadie lo quiere tocar, todos lo esquivan mucho a ese versículo, ¿no? Incluso cuando uno lo habla y lo pregunta, siempre lo esquivan. Pero concluías el párrafo diciendo, la iglesia primitiva, el cristianismo primitivo preservó esta sensibilidad de Jesús hasta un cierto tiempo. Sin pretender entrar en detalles, ¿cuándo fue ese quiebre y a qué se debió, teniendo en cuenta lo mismo que referías de las culturas greco-romanas, que estaba como mucho más aceptado? Sí, sí, Víctor. Algunos distinguen ahora, estudiosos distinguen el movimiento de Jesús con esta apertura, esta capacidad, esto que está también afirmado en Gálatas, ¿no? En esta declaración bautismal: entre ustedes no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni romano, ni esclavo, ni libre. Vamos a decir, eso viene del movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús es, diríamos, una conmoción social provocada por su fascinante personalidad y su capacidad de crear discípulos, diríamos, atraer a las personas, ¿no? Darle autoridad a un hombre que no tenía autoridad porque había triunfado en la política ni en lo económico, sino realmente en lo espiritual, y promovía una transformación social. Algunos dicen este movimiento fue apagado por la estructura de la iglesia, lo que se llamaría una etapa posterior, cuando cada vez se buscan más y más diríamos, las similitudes que brinda la seguridad social, la organización, el apoyo político, el apoyo económico que da entrar en los valores de ese grupo, ¿no? Esto se nota mucho en las cartas pastorales. Y el padre Manuel tiene un libro sobre este tema, ¿no? Es decir, de qué manera habría en escritos como los pastorales, que son tremendamente rígidos, ¿no? Son muy fuertes en lo que significa respetar los valores de la masculinidad hegemónica, ¿no? Por ejemplo, hay un obispo muy joven y le dice, bueno, tienes que ponerte fuerte para que te acepten, ¿no? Porque si no, no te van a respetar, ¿no? Los mayores no te van a respetar. Entonces, enseñanzas de este tipo no tienen nada que ver con el cristianismo. Son enseñanzas que tienen que ver con el contexto social y de qué manera el movimiento de Jesús fue entrando en el molde de lo que significó después aceptar diríamos, todas las consecuencias de la iglesia romana, universal, equiparable a una institución social, una institución con poder, cuando el movimiento de Jesús carecía poder. Entonces, Víctor, el momento es difícil determinar cuándo, pero sí podríamos leer rezagos de esta comunidad con los valores más cercanos al movimiento de Jesús en cuanto a género hacia fines del siglo I, es decir, cuando se escriben los evangelios, el libro de los Hechos. Y más allá, diríamos, se dicen muchos cristianismos. Ahora,
esa idea de que el cristianismo fue monolítico desde el principio bajo la autoridad de Pedro, eso es un sueño, es una creación, ¿sí?, a posteriori, que probablemente fue una invención de Eusebio de Cesarea, el primer autor de una historia de la iglesia, ¿no? Había muchos más cristianismos, así como decimos, hay una masculinidad y hay varias masculinidades alternativas, también había otros cristianismos alternativos donde a lo mejor se preservaba, diríamos, enseñanzas de Jesús sobre la transformación de roles de género de un modo mucho más claras, mucho más sensibles a la diversidad. Algunos piensan las comunidades joánicas, ¿no? Y tenemos textos de comunidades cristianas, ahora los llamamos gnósticos, también con una etiqueta muy grande, ¿no? El Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, y solemos decir, bueno, eran cosas rituales, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla muy claro del el beso santo. También se usa a veces para alimentar un poco la imaginación creadora de los cineastas, ¿no? Como los autores de el Código da Vinci o esa literatura moderna semi-religiosa. Por ejemplo, los que están detrás de la filmación de una magnífica película que es La Última Tentación de Cristo, sobre una novela de un premio Nobel, Nikos Kazantzakis, donde reconociendo que había esta información en el Evangelio de Felipe, Jesús besaba a María Magdalena en la boca. Entonces, las explicaciones gnósticas dicen, bueno, era un sacramento, en realidad no era una relación, diríamos, física, sino que era un sacramento. También se hablaba del sacramento de la cama nupcial, ¿no? Pero una serie de imágenes que continuaron en cristianismos alternativos. Entonces, decir cuándo fue una división precisa entre el movimiento de Jesús con estas posibilidades de irrumpir los modelos de género, en qué momento se cambió es muy difícil de establecer. Pero algunos dirían, a medida que la iglesia se hizo más de derecho que de evangelio, ahí fue cuando empezó a perder, diríamos, estos principios. ¿Sí? Bien. Gracias. Y sí, la última gusto. pregunta antes de pasar a los comerciales. José Ramón, ya que has estado hasta las 3, 4 de la madrugada. Gracias, Padre Manuel. Bueno, fantástica la conferencia y más cuando yo he estado durante 23 años de mi vida profesional activa siendo profesor de educación sexual en diferentes colegios de enseñanza media. Y siempre en la línea de que ha manifestado el hermano Hugo. Mi pregunta, lamento, queja, decepción, es ¿por qué la jerarquía católica continúa empecinada en oponerse tan radicalmente a la ideología de género que también ha expuesto al principio de la conferencia? Y no solo la jerarquía, muchos sacerdotes de a pie están absolutamente en contra de la ideología de género. ¿Por qué? Sí, José Ramón, soy también maestro como tú. Yo creo porque por temor, ¿sí? Hay mucho temor. Entonces, esos vehículos que hay circulando en España, ¿no? Que se dice usan el capital del partido Vox, etcétera, que van afirmando, ¿no? Están destruyendo la familia, etcétera. Yo creo que provienen del miedo, ¿no? Provienen del miedo, es decir, si un modelo de masculinidad otorga beneficios, perder esos beneficios causa miedo. Lo primero que causa es temor y ante una reacción de temor, la violencia, la agresión, etcétera, como en esos
partidos de ultraderecha donde justamente emplear este modelo de masculinidad los reafirma y curiosamente tienen un gran atractivo, ¿no? Los triunfos políticos de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, se debió a que ellos mostraron claramente, ¿no?, todos los rasgos, todos los sesgos de una masculinidad agresiva. Y la Amazonía, la madre tierra común nuestra acá en América Latina, está profundamente dañada por este avance, ¿no?, de que afirma y reafirma hay que destruir todo, todo está a nuestro servicio. Por si acaso, una gran rama de estudios feministas ahora están vinculados con la protección a la naturaleza, ¿no? Y desfiguran, tratan de desenmascarar como detrás de la expoliación a la naturaleza está la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, sí, José Ramón, como educadores tenemos una gran tarea y yo creo que aproximarnos, diríamos, tratando de superar ese miedo ya es algo. Si ya vamos avanzando, diríamos, con la actitud más evangélica. Queremos aprender del maestro, queremos aprender lo que él nos enseñó no odiar a los enemigos, entonces vamos a hacer esta lucha del modo más pacífico. ¿Sí? Es decir, eso es una cosa. Muchas gracias, hermano. Y admiro que te has quedado hasta tan tarde, ¿sí? Ha valido la pena, desde luego. Gracias, Hugo. Sí, miren, me gustaría, bueno, antes de darle las gracias, me gustaría ir a los anuncios. En el próximo mes tenemos otro congreso bíblico. Vamos a tener a Ariel Álvarez por toda una semana y el tema va a ser sobre ángeles, demonios, ángeles, diablos, demonios en la literatura bíblica. Y la verdad no tenemos mucho tiempo para hacerle la promoción, por eso les vamos a pedir a ustedes que copien el enlace, lo distribuyan entre sus páginas de Facebook, inviten a sus amistades, inviten a sus amigos, a sus enemigos, porque la gente está obsesionada de verdad con los demonios, con las posesiones. Todo el mundo está endemoniado, todo el mundo está creyendo en cosas extraordinarias, ¿no? Y a veces como que se nos olvida el Dios de la vida. Así que ya lo saben, va a ser el día del 7 al 12, ángeles, diablos, demonios en la literatura bíblica. Y bueno, los temas van a ser muy atractivos. Les vamos a estar haciendo publicidad durante la semana. Así que por ahí está el enlace. Gracias, Arturo. También me gustaría reconocer la presencia, yo sé que por allí vi al profesor Hermes de Brasil, que va a estar acompañándonos esta semana, y creo que también entró Larry. También el profesor Larry Madrigal nos va a estar acompañando también en esta semana, y les damos la bienvenida. Y bueno, gracias, hermano Hugo, porque esta primera ponencia de verdad ha sido todo un banquete. Todos los comentarios que hemos estado leyendo en el chat, lamentablemente no tuvimos tiempo a veces para ponerlos públicamente, pero nos has dado mucho que pensar. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañas y de antemano estamos agradecidos con tu participación y esperemos que también nos puedas acompañar en la semana si tu tiempo te lo permite. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que este es el primer día. Algunas de las preguntas se van a iluminar seguramente con otras ponencias. Y al final de la semana ustedes van a estar pero bien enriquecidas y van a querer decir no a la masculinidad ni al machismo tóxico, no a todas esas cosas que destruyen la dignidad de la persona. Así que, hermanos y hermanas, que descansen, que Dios les cuide. Gracias, hermano Hugo, una vez más. Que Dios te bendiga. Encantado. Gracias. Encantado.